Dios les bendiga, amados hermanos. Cristo vive, hermanos de la iglesia en Villajicamarca. Vamos a leer hoy el libro de Lucas, capítulo 8, versos 1 y 2. Esto es la historia de Jesús cuando predicaba por las aldeas, los montes, los valles, buscando personas sencillas que pudieran seguirle en gratitud por lo que Él hiciera en sus vidas. Importante es ser agradecidos al Señor. A veces son las personas más humildes los que sirven más o siguen más. Lucas, capítulo 8, versos 1 y 2. Dos versículos. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Seguimos leyendo. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El Señor Jesús, si leemos el versículo, dice: aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. El Señor Jesús predicaba el evangelio en las aldeas, en los pueblos, en zonas alejadas, porque ahí también había personas que necesitaban oír el mensaje de salvación y que él sabía que responderían de una manera positiva. No solamente iba él, le seguían sus discípulos, veían algo grande en la obra que hacía el Señor Jesús y querían estar con él. A veces esperamos que la obra de Dios sea grande para poder involucrarnos, ¿no? Cuando ya capta la atención de otras iglesias, de medios de comunicación, ahí sí queremos estar en esa obra porque decimos, ahora sí es mi oportunidad de crecer o serme más conocido en el mundo cristiano. Pero hay que entender que eso tiene que comenzar alguna vez. Algunos hermanos tienen que dar inicio, tal vez solos, sufriendo o esforzándose en hacer lo que a Dios le agrada. Es importante ayudar en esos momentos. Recuerda que el Señor Jesús comenzó con sus 12 apóstoles, a los cuales se llamó, y les dijo: como ustedes han estado conmigo desde el principio, es decir, cuando aún no había fama, cuando aún no había premios, recompensas, ofrendas, yo les daré, dice, un lugar en el cielo para que juzguen a las tribus de Israel, unos tronos. Importante es estar en el principio cuando la obra comienza. Muchos pastores también, cuando la obra comenzó, ellos estuvieron allí y les hicieron principales pastores, por ejemplo, hay iglesias que le llaman oficiales, otras iglesias le pueden poner pastores principales. Ellos toman cargos muy importantes porque fueron los primeros que subieron. A veces otros tienen deseo de tener esos cargos, pero no entienden que eso fue en un principio, ya no ahora, que ya la iglesia es grande. Ahí cuantos todos quieren ser líderes, ahí todos quieren ser pastores, todos quieren recibir ingresos fijos, o muchos. En el versículo 2 menciona que habían también mujeres, no solamente sus apóstoles, no solamente sus discípulos, sino también mujeres. ¿Por qué menciona mujeres? El Señor Jesús era abierto a recibir la ayuda de mujeres. Uno podría pensar que por la cultura judía habría vergüenza de entablar relación con mujeres que no sean supuestamente sus esposas, no su familia, mujeres alejadas prácticamente de la cercanía, pero eran creyentes. Y el Señor Jesús guardaba una relación fuerte con otras mujeres. Estas mujeres eran agradecidas con Dios a través de la obra que hizo el Señor Jesús con ellas. Algunas por sanidades, por milagros, por peticiones. Claro que también lo hacían por un interés secundario, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si es que Jesús les sanó y no les sirven, puede ser que se vuelvan a enfermar. Eso también hace que una persona siga a Cristo. No eran solamente mujeres pobres, también eran mujeres con dinero. Me parece que ambos pueden servir a Dios, tanto los muy escasos, humildes como podemos decirles, y los muy ricos. Porque los muy pobres, como en este caso, ejemplo, María Magdalena, supuestamente no tenía trabajo, no tenía ingresos, entonces no tenía una responsabilidad mayor, pues podría seguir a Cristo y depender tal vez temporalmente de las ofrendas, de los diezmos, servir, cocinar y tal vez vivir con lo mínimo y eso era su vida normal, estaba acostumbrada a eso, tal vez no había problema, lo podía hacer, estaba acostumbrada a ese tipo de vida, de ir de aquí para allá, porque era pobre. Pero ¿acaso solamente los pobres pueden seguir a Cristo? ¿Cuántos pobres no lo hacen? Es un ejemplo de que aún un pobre puede hacerlo. Y también los ricos, tenemos el caso de Juana, dice, era una mujer que había sido de una manera, tenía un cargo importante en el gobierno de Herodes, era una mujer con una gran posición económica, y que con sus bienes servía, o sea, daba grandes ofrendas. Tal vez ella misma no lo hacía, pero con el dinero que tenía ofrendaba. Es decir, los ricos también se pueden identificar con la obra de Dios. Si bien no tengan tiempo, pero den buenas ofrendas, den diezmos, den algo de lo que Dios les bendice. O también pueden estar directamente ahí. ¿Por qué? Porque el rico supuestamente tiene más tiempo, tiene ingresos fijos, tiene facilidades de estar más en la obra de Dios. Si quiere, porque también hay muchos ricos que no quieren enriquecerse aún más.
Entonces, tal vez los pobres por no tener trabajo y los ricos por tener ingresos fijos puedan servir a Dios. Pero ¿qué hay de los que están al medio? Que no son lo suficientemente pobres y ni lo suficientemente ricos. Ellos no pueden servir a Dios, ¿no? Porque no tienen ingresos fijos, tienen que trabajar, pero no son tan pobres como para poder vivir humildemente en la vida cristiana. Ese es el problema de estar al medio. Pero aún así se puede servir a Dios. Esto solo es un ejemplo extremo. Extremo. También dice que estaba Susana y otras muchas mujeres le servían en sus bienes. Simplemente son extremos para ver que no hay excusa, que no es que yo soy pobre o soy rico, simplemente no quieres. O no le tomas importancia, o sientes que tu llamado es otro. Pero servemos a Dios, ya sea con nuestro propio tiempo, con nuestra propia vida, o con diezmos, bienes o ofrendas. Claro que también a Dios le agrada la vida que uno tenga también en santidad, no solamente también ofrendar, sino también dar un buen testimonio en la iglesia, en la vida pública, en la vida privada. Sirvemos a Dios. Si no podemos hacerlo de una manera, hagámoslo de otra, pero siempre tomemos un lugar en su obra. Veamos la humildad del Señor Jesús de que iba a las zonas alejadas, a las aldeas, no solamente a las ciudades grandes, sino también a las aldeas. En Gigamarca se puede predicar sé que algunos hermanos van una vez al mes, o una vez cada 2 meses con el evangelismo, y algunas personas escuchan, y algunas personas se convierten. Yo fui también, gracias a Dios, allá hace un mes y medio con el pastor Onías, un domingo, de manera personal fuimos los dos antes de que comience el culto, y el pastor me llevó por 4 o 5 personas que se evangelizó en ese día. Uno de ellos él dejó la había visitado antes y tal vez vio la necesidad que querían, tal vez, o que necesitaban un abrigo, una frazada. El pastor le compró una frazada a la persona, le obsequió. Su hijo estaba y le recibió. Un testimonio para ese niño, que tal vez, no sé si alguna vez ha visto que alguien le regale una frazada nueva, grande y al menos relativamente costosa, nueva, no usada, nueva. Un testimonio para el joven de que Dios provee, pero él le quedó claro que era el pastor que le había dado. Si no, a veces ellos no saben quién le dio. Dicen que es una ONG, una ayuda de ricos, ¿no? Gente que le sobra dinero, gente que pide a otros dinero para dar, pero no dan de su propio dinero. Eso es más fácil, es un trabajo prácticamente, es un trabajo, no es un desprendimiento. Pero aún así, como dicen, igual hacen algún tipo de bien tal vez. Al pobre no le importa si lo hacen por interés, si su trabajo es regalar cosas, o si lo hace gratuitamente, o si lo bien es perseguido por hacer esa buena obra. Tal vez eso lo vea el producto. Pero lo importante es que nosotros tomemos parte de la obra de Dios. Otros también, fuimos 3, 4 más personas también que estaban casas continuas, y anteriormente pues había ido, pero yo cuando fui, también fue algo especial también, porque uno, gracias a Dios, escuchó bien, pero no se convirtió, dijo que era católico, que era su religión, no iba a cambiar, que era adulto, anciano. Otro, su hijo, al parecer, o su familiar, sí, era joven, tal vez de 40 años, y él sí aceptó el Evangelio, aceptó a Cristo. Y ahí mantiene una comunicación que pasó por WhatsApp. En otra casa de otro joven, más joven, tal vez 35, 38, que también lo escuchó, pero él dijo que todavía no, era como que era más información lo que él quería recibir, más información que aún no lo podían obligar, algo así, a seguir a Cristo. Otro ni abrió la puerta, tal vez porque tenía su cámara y sabía que estábamos nosotros, no quiso salir, pero antes sí lo había predicado. Es un ejemplo de cómo eh, los 4 tipos de tierra que la Biblia menciona, pero siempre da uno que se convierta. Hay que ir al menos a 4 o 5 personas para garantizar que uno de ellos se convierta a Cristo, o que esté casi cerca. Yo sé que es un milagro de Dios ese día, porque al menos yo he predicado y nunca he oído que alguien reciba a Cristo como Señor Salvador en las prédicas, a menos que yo haya estado. No, nunca ha pasado eso. Escuchan, sí, pero que reciban a Cristo es difícil. Pero esa vez pasó, yo lo tomé como un milagro de Dios, una bendición de poder ver cómo el pastor Núñez predicaba, se daba ese caso. Sé que es la obra de Dios que pasó en ese momento. Si damos a Dios, prediquemos, cumplamos el propósito que tiene con nosotros, seamos obedientes. Como dice la Biblia, sea fiel un poco para que Dios también te dé más, para que también se fiel en lo más, para que tengas mucho más, y así siempre, sucesivamente. Amén, hermanos, ese es el mensaje en la motivación, dedicada a las personas que están alejadas, y claro que hay más alejados, ¿no? Los que están en zonas perseguidas, los que están en zonas que no se puede oír el evangelio. También hay que predicarles. Hay que buscar la forma de hacerlo por internet, con videos, con alabanzas, formas de llegar a ellos con el mensaje de salvación. Gracias a Dios, Cristo vive, Dios les bendiga más, hermanos. También paso a orar en este tiempo de oración por mis peticiones, también oro por las peticiones de ustedes, en general para que la obra de Dios avance. Dios les bendiga más, hermanos, Cristo y gloria a Dios. Amén.